Hola amigos, bienvenidos a otro video más del canal. Vamos a continuar con esta serie de videos en donde estaremos armando nuestro modelo de kit a una escala 1 a 8. En esta ocasión nos toca armar las piezas que vienen en los fascículos 9 y 10. Así como lo hacemos regularmente, ya saqué todas las piezas de sus empaques y así agilizar el proceso de armado. Así amigos, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Bien amigos, vamos a iniciar con el fascículo número 9, pero antes vamos a revisar rápidamente las piezas que vienen incluidas. El brazo de control inferior de la suspensión delantera derecha. El resorte de la suspensión delantera derecha. Las juntas inferior y superior de la suspensión delantera derecha. El soporte de la pinza de freno delantera derecha. Los discos de freno delantero derecho. La mangueta delantera derecha. El amortiguador de la suspensión delantera derecha. La pinza de freno delantera derecha. Y por supuesto, toda la tornillería que se incluye en este fascículo. Así amigos, ya que hemos revisado las piezas que se incluyen en el fascículo nuevo, iniciamos con el ensamblaje. Bien amigos, vamos a iniciar con el armado del fascículo 9. Para continuar, vamos a recuperar la pieza que estábamos ensamblando en el video anterior, que es esta. Recordemos lo que llevamos armado. Y vamos a armar el brazo de control inferior de la suspensión delantera derecha. Como ya sabemos, esta pieza va aquí, obviamente, la hemos trabajado con anterioridad. Entonces ya tenemos una pista de cómo va. Ahora, lo que nos indican es que de este lado tenemos que poner un tornillo IM y de este lado un tornillo JM. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos listo nuestro tornillo. Vamos a empezar a ponerlo aquí. Como lo hacemos normalmente, vamos a tratar de hacer la cuerda, primero que nada. Ya saben, esta parte es despacio. Ahí ya está entrando. Entró bien, vamos a pasarlo ahora hasta el otro lado, para asegurarnos de que la cuerda esté correcta. Ahí ya casi llega al otro lado. Se sintió duro porque llegó. Lo tenemos un poquito chueco, vamos a alinearlo. Bueno, ya tenemos la cuerda. Vamos a sacarlo. Que quede a la vista la punta del tornillo. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro tornillo JM, que aquí tenemos. Vamos a voltear la pieza. Ya lo tenemos, vamos a iniciar a atornillar. Vamos a meterlo de un lado, que es el que se nos complica. Ahí ya vemos que pasó al otro lado. Y lo vamos a regresar. Entonces, ahora sí, se nos cayó esta pieza. Vamos a dejarla a un lado. Vamos a proceder a acomodar la pieza de esta manera. Y vamos a iniciar con el atornillado. Ya saben que la parte de la alineada de las piezas siempre nos da trabajo. Vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos la pieza, la acomodamos, no va hasta adentro. Ahí está entrando, parece que bien. Ya llegó al otro lado. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a meter el otro lado ahora.
esperando que coincida. Como pueden ver, vamos bien. Ya entraron los dos tornillos, aunque aún no los hemos terminado de apretar, pero vamos bien. Vamos a intentar apretar este tornillo para que llegue al otro lado. Y casi lo tenemos. Vamos a apretar un poco más. Y ya entró. Como ven, amigos, ahora tuvimos mucha suerte, ya entró el primer tornillo. Vamos a ver qué tal nos va con el segundo. ¡Ja! Se nos regresó la pieza al atornillar. Y por fin logramos meter los tornillos a la primera. Así es como queda de este lado, amigos. Ahora, lo que vamos a hacer es poner la junta inferior en el extremo del brazo de control, que sería de este lado, en la parte de arriba. Y, como pueden ver, sin embargo, también tenemos que poner la mangueta de esta manera, aquí, como quedó en el otro lado, como lo pueden apreciar. Y esto los vamos a unir con un tornillo KM. Bien, aquí tenemos nuestro tornillo KM, pero lo primero que vamos a hacer es darle la cuerda a las piezas, porque no queremos que se nos atoren. Entonces el tornillo va aquí, hasta el otro lado. Vamos a ver, ahí va, está entrando. De hecho, amigos, lo siento bien, no lo siento tan duro como en otras ocasiones. Como pueden ver, está entrando con facilidad. Y ahí ya llegó al otro lado. Entonces vamos a sacarlo y también vamos a hacerle la cuerda a la junta inferior. Entonces pasa lo mismo. Ponemos nuestro tornillo aquí. Hacemos la cuerda. Se nos zafó el tornillo. Despacio, aquí lo sentimos un poco duro, pero muy poquito, amigos, nada que ver con las otras piezas que hemos trabajado. De hecho, está bailateando el tornillo, no lo he podido meter al 100. Ahí está entrando. Falta nada para que llegue al otro lado. Y ahí ya pasó. Estamos a nada, amigos. Son piezas tan pequeñas que requieren de algo de esfuerzo, entonces se lastiman los dedos. Pero ahí ya pasó al otro lado, ya lo podemos ver. Entonces vamos a sacar todo el tornillo. Ahí ya salió el tornillo. Vamos a voltear la pieza, amigos. Vamos a voltear la pieza, amigos. Aquí la tenemos. Esta pieza va aquí arriba. Y esta pieza, vamos a ver, esta va así. Entonces el tornillo debe de ir de este lado, aquí. Ahí tenemos el tornillo. Vamos a tratar de meterlo. Como ven, estas piezas se complican un poquito. Y va así. Entonces vamos a tratar de agarrarla, hacer maniobras con esto, porque lo tenemos que sostener así. Y este va aquí adentro. Y bien, allá vamos. Ya tenemos listo el tornillo y vamos a apretar. Ahí se siente que ya apretó. Ahí se ve el tornillo, vamos a apretarlo totalmente, hasta el otro lado. Espero que todo salga bien.
Ahí está entrando el tornillo. No entró el tornillo, amigos. Lo estábamos apretando de una manera totalmente incorrecta. Como pueden ver, ya lastimamos un poquito la pieza, pero afortunadamente no se rompió. Este es el problema con este tipo de partes, que son complicadas de poner. Son tan pequeñas las piezas que las podemos dañar permanentemente. A ver, intentemos de nuevo. Alineemos esto un poquito para acá, para tener un mejor ángulo. Vamos a ver, segundo intento. Es que la verdad no alcanzo a ver cómo queda por dentro. Si está bien lo que estamos apretando o no. Ahí lo intenté acomodar un poquito. La verdad no sé si lo acomodé. Como pueden ver se mueve. Vamos a ver si ahí quedó. Vamos a apretar un poquito más. No ha entrado. Vamos a apretar un poco más, a ver. No sé si está entrando bien. Vamos a apretar un poco más. Sí, efectivamente tuvimos suerte, ya entró. Parece que sí. Es correcto. Ahora vamos a atornillar hasta el otro lado. Y voilà, amigos, como pueden ver, vamos bien en este fascículo. Hemos tenido menos incidentes que en el video anterior. Bueno, aquí va a ir algo más. Vamos bien, está igual de este lado. Estas partes se ven alineadas. Vamos a dejarlo aquí y continuamos. Bien, amigos, continuamos con el armado de la junta superior de la suspensión delantera derecha con el cabezal del amortiguador. Para unir estas dos piezas vamos a utilizar un tornillo KM que ya tenemos aquí. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hace un momento porque vimos que efectivamente nos funcionó, que es hacer primero la cuerda. Parece que hasta este punto nuestro mayor problema es que el tornillo se caiga del desatornillador. Finalmente es un incidente menor, pero parece que hacer la cuerda antes de poner la pieza sí nos está ayudando mucho a que las piezas entren más fácilmente y a la primera. El tornillo está entrando un poco chueco, vamos a ver si lo podemos componer. Ahí ya entró de un lado. Yo creo que con esta cuerda es suficiente, ya la segunda va a ser más rápida. Vamos a sacarlo. Vamos a dejar la pieza aquí. Ahora vamos a hacer la cuerda en esta pieza. Vamos a apretar, apretar. Ahí se siente duro. Ya casi pasa. Ahí ya pasó, luego se siente cómo se afloja. Ya pasó. Entonces vamos a sacarlo nuevamente y vamos a alinear las piezas. Y vamos a armarlo, pero primero vamos a meterlo aquí nuevamente. Yo creo que voy a cambiar de destornillador, porque este ya no tiene mucho imán. Y por eso se están cayendo muy fácilmente los tornillos.
y hasta adentro vamos a alinear las piezas. Quedó un poquito fuera este. Vamos a sacarlo un poco, lo metemos y cruzamos los dedos. Pero yo creo que lo de los pies, porque lo de las manos los tenemos ocupados. Ahí veo que no, está súper chueca la pieza. Vamos a ver si lo logramos alinear. No, miren amigos, está chueca, enseguida se nota. ¿Cómo podremos acomodar esto? ¿De qué manera podemos ver? ¿Era así? Ahí se siente como si entrara y si se trabara. Vamos a apretarlo un poquito más a ver si con eso la pieza queda. Pareciera que sí, vamos a seguir apretando. Sí, yo creo que ya entró el tornillo ahí. Vamos a seguir apretando. Ahí está entrando. Y parece que ya vi la punta del otro lado. No sé si lo alcancen a apreciar, ya se ve la punta. Y ya casi entró todo el tornillo. Vamos a darle, para que entre hasta el final. Está que se siente duro, es la cuerda que no hicimos en la pieza, pero ahí lo tenemos. Como pueden ver, efectivamente ya llegó hasta el otro lado. El tornillo ya está dentro. Y vamos bien amigos en este tomo. Bien, ya que tenemos el brazo de control listo, ahora tenemos que meterlo en este agujero para que coincida con lo que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a meterlo. Voy a tratar de que quede igual que el otro. El tornillo pasa aquí. Ahí entró. Esta la giramos, entonces va a ir aquí. Pero ¿qué creen amigos? Antes de meter el tornillo, tenemos que meter el resorte aquí. ¿Qué va a pasar? Pues esto va a quedar así. El resorte va aquí y aquí va apretado. Si lo cerramos en el resorte, realmente nos vamos a complicar. Ya que tenemos la pieza lista, vamos a utilizar un tornillo KM. De igual manera para apretar las partes. Ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, en esta parte no hicimos la cuerda. Vamos a ver, esperemos que todo nos salga sin problema. Vamos a intentarlo. Ahí entró el tornillo. En el primero vamos a alinear las piezas. Vamos a ponerlas rectas. Esperamos que tengamos suerte. Vamos a apretar. Ahí ya se apretó la pieza. Vamos a revisar que no se zafe. Creo que significa que ya entró. Vamos a seguir apretando. Ya está entrando. Creo que ya llegó al otro lado. No nos falta nada. Y sí, ya lo sentí del otro lado. Ahí ya entró el tornillo. Como pueden ver, queda de esta manera. ¿Y cómo se va emparejando de este lado? Recordemos que esta llanta es del lado donde va el conductor. Entonces, como ven, se está poniendo muy interesante. Para continuar, vamos a colocar nuevamente esta pieza que se cayó hace un rato, que va de este lado. Aquí va, recordemos que entra presión. Y ahora lo que vamos a poner es el larguero, que va de este lado. Y queda de esta manera. Como pueden ver, queda así. Si lo volteamos, podemos ver que el tornillo de este lado coincide con esta pieza. Para unir estas piezas, vamos a utilizar un tornillo GM. Vamos a dejarlo así. Aquí tenemos el tornillo. Lo ponemos en el destornillador. Acomodamos las piezas. Ahí lo tenemos, ahí coincidió. Lo ponemos y giramos.
Bueno, como pueden ver, se nos zafó la pieza casi, pero la ventaja es que lo vamos a poder atornillar más fácil. Ahí. Lo vamos acomodando, ahí la voy a dejar, voy a volver a ponerla. Precisamente ya para tratar que quede fija esta pieza. Ahí entro nuevamente, vamos a ponerla en la posición en la que debe de ir. Como va a presión, pues se nos cae a cada rato, pero una vez que pongamos todos los tornillos ya va a quedar fija. Ahí ya entró. Entonces vamos a acomodarla en donde debe de ir. Debe de ir de esta manera. Vamos a apretarla. Como ven, se nos zafa, amigos. Entonces tenemos que hacer algo. No podemos estar así todo el tiempo. Entonces aquí tenemos esta pieza, que se va a poner con un tornillo KM. Yo creo que vamos a poner esta pieza primero, para que no se nos esté aflojando la pieza y moviéndose. Y así ya la vamos a poder tener fija y la vamos a acomodar. Vamos a acomodar esta parte. Ahí ya coincidió el agujero. Esto es lo que luego nos molesta, amigos, que ya estamos listos para proceder y el imán nos falla. Pero bueno, no pasó nada. ¿La tenemos lista? Ahí coincidió el agujero y otra vez se zafa. Y ahora totalmente al revés. Esto es lo que nos cansa, amigos. Estar acomodando las piezas. No la atinamos, por eso se nos movió. A ver, vamos a intentar meter primero la parte de arriba. Ahí entró, pero el chiste es que entre hasta aquí abajo. Ahí entró, pero me parece que no es el agujero apropiado. Vamos a sacarlo. Y la verdad es que entró fácil, ¿eh? No hubo ningún problema, ahí está, ya cayó en el agujero correcto. Ya se siente duro, está apretando. Como ven, enseguida se nos movió la pieza, amigos. Pero la pieza ya está fija, entonces va a ser un poquito más sencillo, pero vamos a agarrarla de aquí y vamos a apretarlo. Para que ya quede muy fija y no se nos esté zafando. Se siente cómo se está terminando de acomodar. Ahí ya apretó, vamos a seguir apretando este, que fue con el que iniciamos. Ahí ya se siente muy fija la pieza. Como pueden ver, ya se está acomodando, ya se está viendo bonita esta parte. Levantamos aquí. Entonces recuerden, esta es la parte izquierda donde va el conductor. Entonces, ahora vamos a continuar. Bien, para continuar, si recordamos de un video anterior, ahora tenemos que meter un par de tornillos en este lado, que son 2 tornillos GM. Aquí ya tenemos el tornillo. Recordemos que debemos de tener un buen ángulo para ver dónde están los agujeros. Ya vi el primero. Entró, pero se me zafó. Se quedó pegado aquí, como nos pasó la vez anterior, lo mismito. Va de nuevo, vamos a intentarlo. Second try, segundo intento. Ahí está girando, vamos a ver si tenemos suerte. No lo quiero soltar. Yo creo que sí lo logramos, amigos, al primer intento esta vez, y apretó. Se siente firme la pieza. Éxito. Vamos a intentar con el segundo tornillo. Aquí lo tenemos, vamos a prepararlo. De igual manera buscamos el ángulo apropiado. Ahí creo que le atiné. Vamos a apretar tratando de mantenerlo derecho. Parece que está entrando sin contratiempos.
Es correcto, amigos, increíble, no lo puedo creer. Por fin logramos meter estos tornillos sin que haya falla. Toda esta pieza la armamos correctamente, amigos. ¡Wow! Hasta yo me sorprendo, en verdad. Entonces esto vamos a ponerlo aquí por el momento. Bueno, amigos, continuando con el ensamblaje, ahora nos toca armar lo que es el disco de freno. Tenemos estas dos piezas de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es poner esta pieza que tenemos aquí por atrás. Y aquí tenemos espacio para un par de tornillos que son BP. Aquí tenemos el primero, vamos a ponerlo en el desarmador. Y entra de esta manera. Esto es algo que hicimos en uno de los primeros fascículos. La verdad no recuerdo cuál fue, si en el 2 o en el 3. Pero lo hicimos igualito. Vamos a poner el otro tornillo. Acomodamos un poco la pieza y apretamos. Y listo, amigos, ya tenemos terminado el disco de freno. Y bueno, ya para concluir con el armado del fascículo 9, tenemos las piezas del disco de freno, que simplemente tenemos que hacer coincidir los pivotes con estos agujeros, cuidando que las muescas rectangulares vayan iguales. Entonces, como pueden ver, pues así va. Apretamos. Y listo, amigos, con esto concluimos el armado del fascículo 9. La verdad, este tomo estuvo sencillo, no tuvimos complicaciones mayores. Nos ha ayudado mucho la experiencia de los otros tomos, especialmente haciendo la guía para los tornillos, así que cuando los armamos entran mucho más fácil. Así, amigos, continuamos con el fascículo 10. Knight Rider will continue in a moment. Vamos a continuar con el ensamblado de las piezas que vienen en el fascículo 10, pero como es costumbre, antes vamos a revisar las piezas incluidas. Aquí tenemos la barra estabilizadora delantera y los tirantes izquierdo, central y derecho de la dirección. El brazo Pitman de la dirección, que va en el lado izquierdo. El brazo libre de la dirección, que va en el lado derecho. Los conectores de la barra estabilizadora. El distribuidor de frenos delantero. Las líneas de freno izquierdo y derecho. La línea central de freno, que es un poco más larga. Este fascículo también incluyó unas pinzas. Las grapas de la barra estabilizadora delantera. Y por último, toda la tornillería que vamos a utilizar para el armado. Ya que hemos revisado todas las piezas incluidas en este fascículo, iniciamos con el ensamblaje. Bien, amigos, después de haber revisado todos los componentes que se incluyen en el fascículo 10, vamos a iniciar con el ensamblaje del sistema de dirección y de la línea de frenos. Para empezar vamos a tomar esta pieza que tenemos aquí y vamos a colocar los brazos, ya sea el libre o el pitman de la dirección, que van de esta manera en estos respectivos lados. Cada una de las piezas dice un lado. Esta es la R, que es el derecho, y esta es la L, que es el izquierdo. Para poder unirlos vamos a utilizar un par de tornillos GM. Aquí ya tenemos nuestro tornillo. Vamos a iniciar con este lado. Tomamos la pieza, vamos a ver si la podemos meter aquí primero. Ahí dentro no necesitamos apretar nada. Y vamos a meterlo de este lado. Ahí vemos, lo revisamos, va de esta manera. Y vamos a apretar el tornillo. Nos queda de esta manera. No lo quiero apretar tan duro porque posiblemente tenemos que ajustarlo hacia algún otro lado. Vamos a tomar la otra pieza,
el otro tornillo, que aquí ya lo tenemos listo. Lo metemos aquí, debe entrar fácil de igual manera que el anterior. Ahí está. Nos sacamos de aquí. Y lo vamos a colocar aquí también. Ahí lo tenemos y vamos a comenzar a apretar. Este ya que lo tenemos ahí metido, lo volteamos y apretamos más. Todavía sigue flojo, vamos a seguir, pero lo vamos a poner así para que vaya quedando en la posición que le corresponde. Ahí vieron cómo se movió, es que significa que ya apretó. Y vamos a dejarlo así, ya no vamos a seguir apretando. Ahora vamos a instalar los tirantes izquierdo y derecho, que son estas piezas. De acuerdo al diagrama, lo que vamos a hacer es esto, lo vamos a colocar de esta manera. Y el tirante del otro lado lo vamos a poner de manera similar de este lado. Por lo que veo en la ilustración del manual, siempre tenemos que cuidar que este pedazo que está más largo vaya hacia abajo. Así. Entonces para esto vamos a utilizar un par de tornillos LM que ya tenemos aquí listos. Pero vamos a ver primero la parte de la cuerda, si esto entra adecuadamente. Aquí hay que hacer un poquito de cuerda, sí entra suave, pero sí hay que hacer cuerda. Ojo, ojo, aquí lo estamos haciendo mal, amigos. ¿Por qué? Porque el instructivo nos dice que el tornillo debe de entrar de aquí hacia acá. Y yo lo iba a meter así. Entonces, bueno, qué bueno que nos alcanzamos a dar cuenta antes. Entonces vamos a meterlo de este lado primero. Aquí justamente va el tornillo. Vamos a meterlo, está entrando fácil. Ahí ya llegó al otro lado. Vamos a sacarlo un poquito más. Le he dicho, esta parte está muy suave, ¿eh? No creo que nos dé problemas. Entonces lo que vamos a hacer ahora sí de este lado, a ver si no nos afecta que ya hicimos un poquito de juego aquí. Vamos a atornillarlo en este lado. Vamos a apretar. Ahí lo estoy agarrando así, pero realmente la pieza va de este lado. Así, amigos. Entonces vamos a seguir apretando esta parte. Ahí ya se siente duro. Esta pieza también lo voy a apretar un poquito más. No, vamos a dejarlo así. Ahora vamos a apretar el otro lado, que de igual manera primero metemos el tornillo por la parte de atrás, que va a entrar fácil, ya lo sabemos. Ahí está. Y ahora la parte grande va abajo. Entonces, esto debe de entrar aquí. Y vamos a atornillarlo. Ahí entró. Vamos a revisarlo nada más, que todo esté bien. Hacia abajo. Vamos a apretar entonces, ya aparentemente se ve todo bien. Todo ok, como dicen. Vamos a tomarlo así. Vamos a empujarlo un poco para que salga el tornillo de este lado y pueda girar. Vamos a hacerlo así, que nos está estorbando un poquito. Y vamos a apretar, ahora sí. Ahí entró.
Aquí no nos ha quedado recta, pero realmente no sé de qué manera vaya, si va hacia abajo o hacia arriba, entonces ahí lo vamos a dejar, no vamos a apretarlo más. Bien amigos, ahora continuando vamos a poner esta pieza aquí y vamos a retomar esta de acá. Lo que nos indican es que tenemos que colocar los tirantes de la dirección de esta manera y deben embonar aquí, como pueden ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como vemos aquí, de este lado tiene un cuadrito que es el de la caja de dirección. Vamos a meterlo. Y para esto vamos a utilizar un tornillo de M. Aquí ya lo tengo listo, pero quiero asegurarme de que entre correctamente. No quiero que haya alguna falla. Que entre bien el cuadro. Yo creo que sí entró. Esto debe ir aquí abajito, por lo que veo. Entonces vamos a apretarlo con el tornillo de M. Ya lo tenemos aquí listo y vamos a colocarlo. Ahí ya la tenemos fija. Ahora vamos a poner este de acá. Ahí entró, pero recordemos que este va con un tornillo GM que ya tenemos aquí. Ahí está entrando. No hemos tenido problemas hasta ahorita, vamos a seguir. Ahí entró. Nosotros solo vamos a asegurarnos de que esto esté recto. Que recordemos que también tenemos que apretar estas piezas de aquí, que no las apretamos al 100%. Vamos a hacerlo de una vez. Yo no creo que tengamos algún problema. Ahí está una. Ahí está el otro. Entonces, para terminar esta parte, nos dicen que esta pieza de aquí deben de embonar aquí arriba. De esta manera, ahí. Y la otra, aunque no tenemos la llanta aún, permíteme, es que esto se baja y atora. Y esto va aquí. Aquí nos queda, de esta manera, así. Entonces, en teoría, cuando movamos el carro, bueno, el volante, así va a quedar. Va a ser este movimiento. Va a ir de aquí a acá y pueden ver cómo se mueve a la par. Bien, ahora con cuidado, para que no se nos zafen las piezas, vamos a voltear esto y vamos a proceder a atornillar estas piezas que nos faltan. Esta y esta con un par de tornillos de M. Aquí los tenemos. Estos tornillos especialmente tienen la cabeza un poco más amplia para que no se resbale la pieza y se nos esté zafando. Entonces tomamos aquí y vamos a proceder a meter el tornillo. Ya quedó. Se siente un poquito más, vamos a apretarla un poco más. Ahí está, ya más firme. Pero cada que aprieto me lastima la parte de aquí. Entonces voy a tratar de agarrarlo un poquito más abajo. Ahí quedó firme. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ponemos el tornillo. Aquí lo tenemos. Y lo metemos aquí. Ahí entró, ya se siente lo suficientemente duro para mantenerlo. Y vamos a volver a probar. Si nosotros giramos esta parte de aquí, que es donde va el volante, pueden ver cómo gira la llanta. ¿Ya vieron? Hasta ahí. Y la regresamos.
De esta manera pueden ver cómo se mueve toda esta parte. Así y así. Interesante, ¿verdad, amigos? Cómo funciona todo este sistema. O lo podemos hacer manual de esta manera. Y es muy similar el movimiento. Bien, ahora esta pieza la vamos a voltear aquí. Ahorita vamos a trabajar con ella. Ahorita les explico. Y vamos a tomar lo que es la barra estabilizadora, que es esta. Esta nos indica que tenemos que atornillar o poner un par de piezas aquí. Fijan, esta parte trae una muesca y esto trae un pequeño agujero aquí. No sé si lo alcancen a apreciar. Yo esto lo voy a poner así. Con esto ya no se nos va a mover. Y esto lo vamos a fijar con un par de tornillos BP que ya tenemos aquí. Entonces vamos a ver primero. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Esto creo que entra sencillo, es correcto. Entró sin ningún tema. Entonces vamos a colocar esta pieza de aquí. Ahí entró. La podemos sostener sin ningún problema. Y vamos a poner el tornillo aquí. Empezamos a girar. Ahí está entrando. Ya casi llega al final. Ahí llegó. Esta pieza es puro plástico, amigos. Yo sugiero hasta el tope no apretar, porque como es plástico se nos puede barrer la pieza. Vamos a poner la siguiente. Aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestro tornillo ya listo. Vamos a colocarlo de igual manera. Ahí ya quedó. Y vamos a meter el tornillo. La verdad lo sentí que entró un poquito chueco. Ahí lo enderecé. Vamos a volver a apretar. Ahí entró derecho. Ahí lo tenemos. La verdad es que siento raro esto, amigos. No me quiero... No sé qué pase. Bueno, ahora, ya que tenemos el tornillo, esta pieza va a ir de esta manera. Como pueden ver, las piezas que acabamos de acomodar se van a enganchar aquí y aquí. Ok, entonces vamos a prepararnos con el siguiente material. Bien, ahora lo siguiente es, vamos a voltear la barra. La barra va a ir aquí. Entonces lo que vamos a hacer es voltear toda la pieza de esta manera. Pues así para que no nos perdamos exactamente dónde va cada pieza. Vamos a utilizar ahora un par de tornillos BP. Aquí tengo el primero. Y este va a ir conectado aquí. Entonces voy a girar un poco la llanta hacia acá. Como que este sí va a estar un poquito complicado meterlo. Yo creo que aquí. Vamos a intentar de nuevo. Se movió mucho el tornillo. Ahí entra, lo voy a dejar ahorita momentáneamente ahí. Es de los que nomás se entró sin iniciar a hacer rosca. Vamos a acomodar un poquito esta pieza. Ahí la tenemos, no se nos zafó el tornillo. Es que esta pieza sí es un poquito complicada, amigos. Está muy incómoda la pieza. Y esto me da cosa, esto porque es plástico tal cual. Y realmente no quisiera que se me roscara, se me rompiera o le pase algo. Ahí nuevamente puse el tornillo. Se me zafa. A ver, amigos, voy a ver algo, a ver si nos funciona. Yo creo que vamos a tener que cambiar un par de pasos porque
Porque esta pieza efectivamente va aquí y se va a atornillar en estos puntos de aquí. Es correcto, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí tenemos un par de piezas que nos falta de poner, que son estas de aquí, que son los que nos agarran el eje, la barra estabilizadora. Entonces esta pieza iría aquí, como pueden ver, y ya nuestra sostendría y no se nos estaría cayendo, y lo mismo de este lado. Ok, entonces vamos a hacerlo primero estas piezas, a ver si nos sale. Bien, entonces vamos a iniciar poniendo la primera grapa estabilizadora, que va a ser esta. Aquí tenemos el primero de los tornillos, vamos a ponerla aquí. Bueno, vamos a meterla primero aquí. Ahí está. Ahí voló. Vamos a voltearla, vamos a girar la pieza así. Vamos a acomodarla como debe de ir, de esta manera. Y vamos a intentar poner el primer tornillo de la grapa. Ahí ya entró uno, no lo vamos a apretar. Vamos a poner el segundo tornillo. Así lo vamos a girar de esta manera. Ahí entró, como pueden ver está flojo, pero solo queremos que nos sostenga. Entonces vamos a poner el otro, la grapa de este lado. Aquí. Vamos a poner uno de los tornillos GM de igual manera para sostenerlo nada más. Ahí entró. Y vamos a poner nuestro cuarto tornillo GM que va aquí. Y ahí lo tenemos, no lo vamos a apretar, lo vamos a dejar ahí nada más, como dijimos, solo para que nos sostenga esta pieza y no estemos batallando. Ahora regresándonos un paso en donde estábamos, pues ya tenemos aquí la pieza. Y ya vemos, pues ya no se nos cae la barra, ¿no? Aquí está fija. Vamos a agarrar nuestro primer tornillo BP, que como sabemos va aquí. Bueno, vamos a intentar meterlo por otro lado. Voy a voltear un poco la pieza para que vean. Esta entra aquí. Entonces lo voy a poner por aquí. Ahí entró. Y este lo vamos a poner aquí. Parece que no le estoy atinando el agujero. Ahí ya sentí que entró. A ver, vamos a apretarlo. Obviamente es plástico. Hasta donde llegue, no quiero sobreapretar, la verdad que es plástico, se nos puede romper bien fácil. Ahí ya quedó. Lo siento un poco flojo, voy a apretar un poquito más. Espero que no nos equivoquemos. Ahí ya lo pesqué. Ahí está, vamos a apretar el otro ahora. Tomamos nuestro tornillo nuevamente, lo ponemos aquí. Ahora el lado que vamos a apretar es este de acá. Entonces vamos a poner la pieza de una manera que podamos ver. Aquí voy a meter el tornillo. Ahí entró, tal vez con las mismas piezas les tape yo la visibilidad, amigos. Miren, por aquí ya se me zafó. Luego tenemos que hacer unos atornilladas un poquito complicadas, revueltas y casi parecer contorsionistas. Entonces discúlpenme si no les alcanzo a mostrar cómo van entrando apropiadamente todos los tornillos. Por ejemplo, aquí ya no entró otra vez. Vamos a ir poniendo la pieza de otro lado, de otra manera. Podemos poner el tornillo. Aquí tenemos el tornillo. Y no. Ahí entró. Pueden ver cómo empujó la pieza un poquito.
Ahí se me zafó, amigos. Es que tantito movimiento y como trae imán el tornillo, perdón, el destornillador, pues se nos sale. Entonces, a ver, no puede ser que ya con este nos estemos tardando. Vean, no logro atinarle correctamente. A ver, va de nuevo. Este tiene que funcionar. Ahí entro. Vamos a mantener esta parte fija. Vamos a ver. Estoy sintiendo que sí. Ay, pero fíjense que esta quedó más firme que esta. A ver, voy a intentarlo. A ver. Entro. Y sí, ya quedó más firme, amigos. ¿Cómo ven? Entonces aquí, pues hay que decirle a Planeta D'Agostini que tuvimos que invertir un paso para que sea más fácil el armado. Pues como pueden ver, ahí está. Entonces, ¿qué traemos pendiente? Apretar estas dos piezas un poquito más. Vamos a girar esto así. Apretamos. No nos debe faltar mucho, amigos. La verdad es que casi lo apretamos al momento. No se requirió apretar tantísimo, pero sí lo dejamos casi al final. Quedó firme. Esta es la que sigue un poco floja. Vamos a apretar este primero. Vamos a apretar un poquito más estas, a ver qué tal. Y listo, amigos, nos quedó de esta manera. Quedó aquí, así. De verdad esta parte me encanta, amigos, ven cómo se nos mueve. Vamos a dejarla aquí. Bien, ahora vamos a insertar las líneas de freno. Como podemos ver, son las que incluyen aquí, que ya revisamos anteriormente. Si las alineamos, vemos que tenemos una más larga que las otras dos. Entonces vamos a iniciar con la más larga, que es la línea central de freno. Lo que nos indica es que tenemos que tomar esta pieza, pongo aquí para que la vean, y con el círculo abajo vamos a insertar la línea central, que va aquí. No sé qué tanto entre. No sé si por eso nos dieron las pinzas. Vamos a tomarlas. A lo mejor con eso nos va a ayudar un poquito. Vamos a probar. La verdad no sé. Pues yo creo que no. O no sé si ahí ya quedó. Siento que si la jalo se va a salir. Vamos a intentar meterlo más. A ver. Yo creo que sí. Ahí quedó. Ya entró toda, amigos. Ahí la pueden apreciar. Ok. Y nos dice que las otras que son del mismo tamaño las tenemos que poner una a la izquierda y otra a la derecha. Vamos a hacer lo mismo. Esto va a entrar aquí. Vamos a las pinzas de igual manera. La verdad es que sí nos están ayudando las pinzas. Ahí entró. Muy bien. Estoy agarrando las pinzas desde abajo para que tengan más fuerza. Ahí entró al final. Y vamos a poner la tercera. Que sería aquí. Ahí metimos la cabecita nada más. Con las pinzas vamos a hacerla hacia abajo. No veo que falte, además le voy a hacer un poquito más. Aunque la verdad, amigos, son piezas tan pequeñas que sí. Se nos complica un poquito verlas, pero ahí ya tenemos listas las líneas de freno. Bien, amigos, ahora lo que vamos a hacer es colocar el distribuidor de frenos de esta manera. Va en este tornillo. Aquí vemos que la parte grande
del distribuidor va arriba y la pequeña va abajo, que debe ir montado aquí. Aquí lo acomodamos. Incluso, como pueden ver, les voy a dar un acercamiento rápido, en donde aquí en el chasis tenemos una muesca por el que pasa la manguera. Vamos a preparar nuestro tornillo. Aquí ya lo tenemos listo. Ponemos nuestra caja aquí. Ya pusimos el tornillo. Vamos a acomodar la caja, ahí queda. Y vamos a empezar a apretarla. Ahí ya la tenemos. Vamos a apretar un poquito más. Vamos a bajar esta manguera de esta manera. Vamos a tratar de que nos quede lo más centrada que podamos. Ahí no está. Esto ya nomás es cuestión estética, amigos. La verdad es que no pasa nada. Tenemos entonces lo que nos dicen. Ahora es que tenemos que pasar la manguera por acá, por esa parte, la pueden ver. Y esta parte va conectada a la llanta, en donde tenemos una pequeña muesca. Ahí si la alcanzan a ver, esa entra aquí. Permítame, amigos, que no me queda lo suficientemente derecha para atinarle. Y ahí ya la tengo. Ya entró. Vamos a las pincitas un poquito. Ahí entró. Entonces nos queda de esta manera, como pueden ver. La otra va de manera similar. Va hacia acá. Pero como aún no tenemos la llanta, tenemos toda la parte de los frenos que va a quedar aquí. Entonces pues aquí va a ir conectada a este mismo pivote que traemos de este lado, pero no tenemos la llanta. Así, amigos, hemos concluido con el fascículo número 10, en donde hicimos el armado de la dirección e hicimos unas pequeñas pruebas. En general, este par de tomos no estuvieron complicados, sin embargo el video se alargó. Supongo que es por la cantidad de piezas que armamos. Así, amigos, muchas gracias por ver este video, en donde armamos los fascículos 9 y 10. Espero que les haya ayudado en su proceso de armado. Los invito a dejar su like y suscribirse al canal, que con eso nos apoyan mucho y no cuesta nada. No olviden compartir este video y avisarle a sus amigos, que seguramente encontrarán algo de su agrado en este canal. Déjenme sus comentarios, que los leo todos. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu niño interior te acompañe siempre.